Bienvenidos a mi canal, su refugio para descubrir joyitas ocultas y los mejores estrenos del mundo del su copyright Timo Arte. Si son de los que aman acurrucarse en el sofá con una buena peli y una taza de tu copyright, o tal vez unos deliciosos nachos, este es su lugar. Hoy vamos a viajar juntos a un destino cinematográfico fascinante, Turquía. Su asu como lo oyen. Netflix es tu repleto de películas turcas que te van a volar la cabeza, te van a hacer reír, llorar, reflexionar y sobre todo, te van a mostrar una cultura rica y vibrante que tal vez no conozcas tan bien. Prepárense porque les traigo una selección superíndice 3N imperdible de películas turcas que tienen que ver ya. Y no se preocupen, hay para todos los gustos, drama, romance, acción, superíndice 3N, comedia, de todo un poco. Antes de sumergirnos en esta aventura cinematográfica, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. No se olviden de darle clic a ese botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con recomendaciones de películas y series de todo el mundo. Me ayudan un montón superíndice 3N y además, ese no se pierden nada. Ahora vamos al grano. Empecemos con una película que me robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, Milagro en la celda 7. Prepárense para sacar los más menos vuelos porque esta película es un torbellino de emociones. Cuenta la historia de Memo, un hombre con discapacidad intelectual que vive con su adorable hija Ova. Un día, Memo es injustamente acusado de la muerte de una niña más menos ahí encarcelado. La película nos muestra la lucha de Memo por demostrar su inocencia y el inmenso amor entre padre e hija, que es capaz de superar cualquier obstáculo. La actuación superíndice 3N de Aras Bulut y Nemli como Memo es simplemente magistral. Te va a llegar al alma, te lo aseguro. Además, la película plantea temas muy importantes sobre la justicia, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la familia. Si buscan una película que los haga sentir, pensar y reflexionar, Milagro en la celda 7, es una opción superíndice 3N excelente. No se arrepentirán, aunque probablemente terminen con los ojos hinchados de tanto llorar. Profundizando un poco más en Milagro en la celda 7, es importante destacar que esta película no es solo un melodrama conmovedor, sino también copyright en una crítica social muy potente. La forma en que se retrata el sistema judicial turco con sus prejuicios y su falta de imparcialidad, es un reflejo de una realidad que, lamentablemente, sigue presente en muchos países del mundo. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la presunción superíndice 3N de inocencia, el derecho a la defensa y la necesidad de garantizar un juicio justo para todos, independientemente de su condición superíndice 3N social o intelectual. Además, la película destaca la fuerza del amor incondicional entre padre e hija. La relación superíndice 3N entre Memo y Ova es el corazón superíndice 3N de la historia y es lo que la hace tan especial. A pesar de todas las adversidades, el amor de Memo por su hija nunca flaquea. Él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ella, incluso su propia vida. Y Ova, a su vez, confía ciegamente en su padre y lucha con todas sus fuerzas para demostrar su inocencia. Esta conexión superíndice 3N tan profunda es lo que le da a la película su gran poder emocional. Otro aspecto que vale la pena mencionar es la calidad de la actuación superíndice 3N de todo el elenco, pero especialmente la de Aras Bulut y Nemli como Memo. Su interpretación superíndice 3N es increíblemente convincente y conmovedora. Logra transmitir a la perfección superíndice 3N la inocencia, la vulnerabilidad y el amor de su personaje. Es imposible no sentir empatía por Memo y sufrir con él durante todo el proceso judicial. La actuación superíndice 3N de Aras Bulut y Nemli es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la película. Ahora, cambiemos un poco de registro y vamos con una película que te mantendrá al borde del asiento, 7 cogía y ampillonlar y grados cin, que traducido seru a algo asu como 7 prisioneros campeones. Es una película de acción superíndice 3N y aventura que te atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a un grupo de ex soldados de las fuerzas especiales turcas que son encarcelados injustamente en una prisión superíndice 3N de alta seguridad. Para recuperar su libertad y limpiar sus nombres, deben unirse y luchar contra un enemigo como N, el director corrupto de la prisión superíndice 3N y su copyright quito de guardias despiadados. Si te gustan las películas con mucha acción superíndice 3N, peleas espectaculares y un ritmo frenu copyright tico, esta es tu película. Además, tiene un mensaje muy potente sobre la lealtad, el honor y la importancia de luchar por la justicia.
No esperen una trama demasiado profunda, pero un entretenimiento puro y duro que los mantendrá pegados a la pantalla. 7. Cogiai Ampillonlar y Grados Cin, es una película que te recuerda a clásicos del cine de acción superíndice 3N como Los Mercenarios o Escape de Pretoria. Es una película con mucha adrenalina, explosiones y peleas cuerpo a cuerpo. Los efectos especiales son muy buenos y las escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas. Si buscas una película para desconectar del mundo y simplemente disfrutar de un buen rato de entretenimiento, esta es una excelente opción superíndice 3N. Pero además de la acción superíndice 3N, la película también Copyright N tiene un mensaje muy importante sobre la lealtad y el honor. Los protagonistas son hombres que han servido a su país y que han sido traicionados por el sistema. A pesar de ello, se mantienen fieles a sus principios y luchan por defender su honor y recuperar su libertad. Esta lucha por la justicia es lo que les da fuerza y los impulsa a seguir adelante. La película también Copyright N destaca la importancia del trabajo en equipo. Los protagonistas deben unirse y colaborar para poder superar todos los obstáculos que se les presentan. Cada uno de ellos tiene habilidades y talentos diferentes, y es la combinación superíndice 3N de todos ellos lo que les permite alcanzar su objetivo. Este mensaje sobre la importancia del trabajo en equipo es muy relevante en la sociedad actual. Si lo que buscan es una historia de amor conmovedora, les recomiendo ¿Te acuerdas de Mu? Es una película romántica que cuenta la historia de un joven profesor de música, Kaan, que conoce a una hermosa mujer llamada Bahar. Ambos se enamoran perdidamente, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por una enfermedad degenerativa que empieza a afectar la memoria de Bahar. La película explora el poder del amor para superar cualquier obstáculo, incluso la copyright perdida de memoria. Es una historia preciosa, llena de momentos tiernos y emotivos, que te harán reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir el presente. No es una película fácil, te lo advierto porque te va a tocar el corazón superíndice 3N y te va a hacer sentir mucho. Pero si eres de los que disfrutan con las historias de amor intensas y conmovedoras, esta película es para ti. ¿Te acuerdas de Mu? Es una película que te hace pensar en el valor de los recuerdos y en la importancia de vivir el presente. La enfermedad de Bahar es una metáfora de la fragilidad de la vida y de la necesidad de aprovechar cada momento. La película nos invita a reflexionar sobre CEU superíndice 3 Mo valoramos a las personas que amamos y CEU superíndice 3 Mo demostramos nuestro amor. La actuación superíndice 3N de los protagonistas es excelente. La química entre ellos es palpable y logran transmitir a la perfección superíndice 3N la intensidad de su amor. La película es llena de momentos tiernos y emotivos que te harán reír y llorar. Es una película que te dejará una huella profunda en el corazón superíndice 3N. La película también Copyright N aborda el tema del Alzheimer de una manera muy sensible y respetuosa. No se centra en el sufrimiento de la enfermedad, sino en el amor y el apoyo que se brindan los protagonistas. Es una película que te enseña más o menos a que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la copyright perdida de memoria. Cambiando totalmente de GEU Copyright Nero, les presento Arif V216. Esta es una película de ciencia ficción superíndice 3N y comedia que te va a hacer reír a carcajadas. Es la secuela de la exitosa película turca GORA, y sigue las aventuras de Arif y el robot 216, que viajan en el tiempo a diferentes subcondiéresis copyright pocas. En esta entrega Arif y 216 se enfrentan a un nuevo villano que quiere dominar el mundo utilizando tecnología avanzada. La película es llena de humor absurdo, efectos especiales sorprendentes y referencias a la cultura pop. Es una opción superíndice 3N perfecta si buscas una película divertida y original para pasar un buen rato. No esperen una trama demasiado seria, pero son muchas risas y momentos inesperados. Además, la química entre los actores Cem Yilmaz y Ozan Güven es simplemente fantástica. Arif V216 es una película que te recuerda a comedias de ciencia ficción superíndice 3N como Volver al futuro o Men in Black. Es una película con mucho humor absurdo, efectos especiales sorprendentes y referencias a la cultura pop. Si buscas una película para desconectar del mundo y simplemente disfrutar de un buen rato de entretenimiento, esta es una excelente opción superíndice 3N. La película es llena de cameos de actores y celebridades turcas, lo que la hace aún divertida.
La química entre Cem Yılmaz y Ozan Güven es palpable y logran transmitir a la perfección superíndice 3N el humor de la película. Es una película que te hará reír a carcajadas desde el principio hasta el final. Volviendo a un tono muy serio, les recomiendo Mi Mundo. Es una película dramática basada en una historia real. Cuenta la historia de Mahir, un profesor que se dedica a enseñar más menos a una niña más menos a sorda y ciega llamada Ela. La película nos muestra el arduo trabajo de Mahir para ayudar a Ela a comunicarse con el mundo y a desarrollar su potencial. Es una historia inspiradora sobre la importancia de la educación superíndice 3N, la perseverancia y el poder del amor. La película es muy emotiva y te hará reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. La actuación superíndice 3N de Beren Saat como Ela es simplemente impresionante. Te va a dejar sin palabras. Si buscas una película que te inspire y te haga sentir bien, Mi Mundo es una excelente opción superíndice 3N. Mi Mundo es una película que te hace pensar en la importancia de la inclusión superíndice 3N y en el valor de la educación superíndice 3N. La historia de Ela es un ejemplo de superación superíndice 3N y de lucha por la igualdad de oportunidades. La película nos invita a reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo podemos construir una sociedad justa e inclusiva para todos. La actuación superíndice 3N de Beren Saat es simplemente impresionante. Logra transmitir a la perfección superíndice 3N la dificultad de la enfermedad y la lucha por la superación superíndice 3N. La película es muy emotiva y te hará reflexionar sobre la importancia de la educación superíndice 3N y el poder del amor. Para finalizar esta lista les propongo E calle el malar, que se traduce como Manzanas amargas. Es una película dramática con toques de comedia que nos transporta a un pequeño más menos o pueblo de Turquía en la du copyright cada de 1970. La historia se centra en Aziz Uzay, el alcalde del pueblo, y sus 3 hermosas hijas, cada una con personalidades muy diferentes. La película explora las relaciones familiares, los secretos del pasado y los cambios sociales que estuvo experimentando el país. Es una película muy bien contada, con personajes complejos y una atmósfera superíndice 3 esfera encantadora. Además, la fotografía es preciosa y te sumerge por completo en la belleza del paisaje turco. Si buscas una película que te transporte a otro lugar y te haga reflexionar sobre la vida, Manzanas amargas es una opción superíndice 3N excelente. Manzanas amargas es una película que te hace pensar en el valor de la familia y en la importancia de la tradición superíndice 3N. La historia de Aziz Uzay y sus hijas es un reflejo de los cambios sociales que estuvo experimentando Turquía en la du copyright cada de 1970. La película nos invita a reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo la tradición superíndice 3N y la modernidad pueden coexistir en una misma sociedad. La película estuvo llena de personajes complejos y bien desarrollados. Cada uno de ellos tiene su propia historia y su propia motivación superíndice 3N. La fotografía es preciosa y te sumerge por completo en la belleza del paisaje turco. Y bien amigos, esta ha sido mi selección superíndice 3N de películas turcas imperdibles en Netflix. Espero que hayan tomado nota de alguna que les haya llamado la atención superíndice 3N. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que pueden encontrar en el catálogo de Netflix, así que no duden en explorar y descubrir nuevas películas turcas que los sorprendan. Además, no se limiten solo a Netflix, existen otras plataformas de streaming y sitios web donde pueden encontrar una gran variedad de cine turco. Anúmense a investigar. En resumen, hoy hemos viajado juntos a Turquía a través copyright del cine, descubriendo historias emocionantes, conmovedoras, divertidas e inspiradoras. Hemos visto películas de drama, acción superíndice 3N, romance, ciencia ficción superíndice 3N y comedia, todas ellas con el sello distintivo del cine turco. Espero que esta selección superíndice 3N les haya servido de inspiración superíndice 3N para ampliar sus horizontes cinematográficos y descubrir nuevas culturas. El cine es una ventana al mundo, y el cine turco es una ventana a una cultura rica y fascinante. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas películas? ¿CUL es su película turca favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación superíndice 3N para compartir con la comunidad?
Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus recomendaciones son muy valiosas y pueden ayudar a otros amantes del cine a descubrir nuevas joyas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos con recomendaciones de películas y series de todo el mundo. Recuerden darle clic a la campanita para que les llegue una notificación Superíndice 3N cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día y disfruten mucho del cine. Adiós Superíndice 3S.